El Club Deportivo, mejor conocido como los Diablos Rojos del Toluca, se ha caracterizado por ser uno de los equipos grandes, emblemáticos, históricos e importantes dentro del balompié mexicano, la Liga MX. Un equipo que no solamente se acostumbra a estar en los primeros lugares, sino también competir en fases de eliminatoria directa, mejor conocido como la liguilla, y lo más importante, ganar trofeos, copas, campeonatos, tanto nacionales como internacionales. Aquella vez que Toluca firmó una época dorada a finales del siglo XX, desde el 98 hasta el año 2000, donde Toluca llegó a 4 finales ganando 3 de ellos. Aquel torneo en donde Toluca ha cosechado una gran cantidad de goles en la apertura 2002, siendo José Cardoso el máximo goleador al anotar más de 20 goles en fase regular, también siendo artífice en anotar la gran cantidad de goles en la liguilla, siendo el equipo más ofensivo desde aquel momento. Un Hernán Cristante, guardián de los 3 palos y la portería de Toluca, donde mantuvo la mayor cantidad de partidos sin recibir gol, siendo la apertura 2008 el último torneo donde Cristante mantuvo la portería a 0 goles en 8 partidos consecutivos. También ha sido artífice de los últimos penales que atajó para que Toluca saliera campeón en el verano 99 y apertura 2008. Un Antonio Naelson Ciña, que ha sido el mago, el maestro en el mediocampo de la ofensiva del Toluca, que ha cooperado con goles, asistencias, la manera de cómo toca la pelota y su magia. Y muchos jugadores y cuerpo técnico que ha llevado a Toluca a lo más grande y a la gloria que tanto habíamos visto en los últimos años. Aquellos que vienen al Toluca en la época dorada, en la actualidad, que lo guardaremos en nuestras memorias, pero desde aquel bicentenario 2010, cuando el Toluca en penales se consiguió campeón, consiguiendo la 10ª estrella en el bicentenario 2010, las cosas cambiaron de una manera drástica. Primero, los 2 años donde el Toluca no pudo clasificar a la liguilla, donde Toluca cambió jugadores y llegaron nuevos directores técnicos. Aquella vez que Toluca había tenido a un buen delantero, pero que no fue lo suficiente para que así Toluca pasara a la liguilla. El regreso de un gran histórico y emblemático Enrique Meza, el lobo de mar que llevó al Toluca a la grandeza en aquella época dorada, donde llevó al Toluca a los primeros lugares, pero en la liguilla no fue lo suficiente, donde el Toluca se quedó a un paso de conseguir la gloria, pero que al final de cuentas no fue como anteriormente lo era. Una oportunidad importante, conocido como José Cardoso, que ha sido leyenda como jugador y ahora teniendo su primera experiencia como director técnico de los Diablos Rojos de Toluca por 3 años. Y sí, José Cardoso llevó a Toluca a los primeros lugares y clasificando a la liguilla. Pero hubo torneos en donde Toluca y José Cardoso estuvieron muy cerca, o más bien no alcanzaron de llegar a la liguilla. En esas ocasiones, cuando Toluca llegó a la liguilla, estuvieron cerca de llegar a la gran final de la Liga MX, pero se estancaron en semifinales, ya sea por falta de contundencia o por falta de idea futbolística. Fue en el 2014 cuando Toluca de José Cardoso llegó a una gran final, pero no fue en la Liga MX, sino en la Liga de Campeones de la CONCACAF, dicho torneo en donde Toluca de una manera injusta perdió dicho torneo en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Después de 3 años de intentarlo, al final de cuentas se rindió y dio un paso al costado, dejando su puesto a su viejo amigo y ex colega, que también fue parte fundamental y leyenda de los Diablos Rojos de Toluca, el portero Hernán Cristante. En su primer torneo no le fue para nada bien, pero estaba aprendiendo. Al siguiente año estaba mejorando, llevando a Toluca a la liguilla. En 2018 será considerado como uno de los torneos emblemáticos para Hernán Cristante, porque llevó a Toluca en los primeros lugares, clasificando a la liguilla como líderes inalcanzables con una gran cantidad de partidos, 9 victorias consecutivas y, como mencioné, líderes inalcanzables. También en el dicho torneo que hoy en día está extinto, la Copa MX, Toluca había marcado un gran momento.
en donde al final de cuentas llegaron en ambos torneos a la gran final. Pero cuando Toluca disputaba la gran final, las cosas cambiaron drásticamente. Primero, en la Copa MX, en los últimos minutos, un error garrafal que cometió un jugador que hoy en día no debe ser recordado y nunca será recordado por el Toluca, para nada en el mundo. Cometió un error garrafal donde sentenció el gran paso de Toluca en la Copa MX, dejándolo a un costado muy cerca de la gloria en ese dicho torneo. Para quitar ese mal sabor de boca, Toluca tenía que disputar la gran final de la Liga MX Clausura 2018 contra un equipo que para muchos de nosotros subestimamos a rival en ese torneo, Santos Laguna. Y como dije, Toluca había marcado un gran momento en la Liga MX con 9 partidos consecutivos con victorias sin conocer la derrota y siendo los líderes inalcanzables. Pero cuando Toluca disputó la gran final, había sido otro Toluca, un Toluca donde los jugadores estaban bastante nerviosos, los jugadores lesionados al comienzo del partido y errores defensivos y errores de decisión técnica le cuestionaron al Toluca la oportunidad de volver a la gloria en la Liga MX, la oportunidad de salir campeones en aquel Clausura 2018. Después de Clausura 2018, las cosas no mejoraron para nuestros Diablos Rojos del Toluca, porque el año siguiente, 2019, Toluca cortó el proceso por el tema de los jugadores que ya no sintieron los colores. Cortaron el proceso de Rolando Hernán Cristante. Le dio una oportunidad a un director interino por un par de partidos. Luego se dio el regreso de unos directores técnicos que llevó al Toluca a la gloria. Ricardo Lavolpe. En 2002, Toluca fue el mejor equipo ofensivo, todo gracias al proyecto de Ricardo Lavolpe. En el Clausura 2019 estuvo muy cerca, pero muy cerca de llevar al Toluca a la liguilla. Pero al siguiente torneo fue el peor torneo que tuvo Ricardo Lavolpe en su regreso a los Diablos Rojos de Toluca. Y a unos cuantos partidos de que terminara dicho torneo, decidieron darlo de baja y dar las gracias a el profe Ricardo Lavolpe. En 2020, un director técnico regresó para devolver a Toluca a lo que fue los últimos campeonatos que ganó el Toluca hace mucho tiempo, José Manuel de la Torre. Sin embargo, tuvo muchísimos altibajos que a final de cuentas se fue por la puerta de atrás. Al siguiente año regresó Hernán Cristante para que el proyecto funcionara de la mejor manera. Sin embargo, tampoco fue lo que se esperaba y al final de cuentas se fue una vez más, terminando rápidamente el proceso del Toluca con el proyecto de Hernán Cristante. En 2022 fue cuando Toluca parece que al fin tocó fondo, porque en ese año Toluca pagó una multa económica considerando como parte del descenso, firmando así unos momentos más terroríficos y vergonzosos del Toluca en los últimos años. Al siguiente torneo, para recuperar ese mal trago que sufrió el Toluca, había traído jugadores pedidos por Nacho Ambriz. El torneo fue decente, que al final de cuentas pasaron a la liguilla por medio de repechaje. Eliminaron a equipos como Santos, incluso un equipo que en ese torneo era muy fuerte, el América, llevando a Toluca a la gran final. Pero en la gran final fue uno de los momentos más vergonzosos que ha pasado el Toluca, al ser vapuleados con un marcador global de 8-2, siendo el partido de ida, en donde el Pachuca aseguró el campeonato de la Liga MX. Tras no conseguir los resultados que tanto se había esperado, Toluca cortó el procedimiento de Ignacio Ambriz y en 2024 trajeron a Renato Paiva, buscando si puede ser Renato Paiva un equipo muy fuerte ofensivamente a los Diablos Rojos de Toluca. Sin embargo, en torneos importantes de la liguilla fue cuando realmente Renato Paiva no supo cómo jugar en esos partidos totalmente claves e importantes. Por esa razón, el Toluca decidió cortar el procedimiento de Renato Paiva en 2024. Fue que hasta este año 2025 Toluca anunció a un lobo de mar que hoy en día se considera como el viejo Rey Midas, Antonio Mohamed, junto con jugadores que había creado Renato Paiva. Le tocaba al propio Turco Mohamed
la oportunidad de devolver al Toluca, ya que cosecharon 15 años de no salir campeones en la Liga MX. El procedimiento es bastante complicado para el propio Turco Mohamed, pero las cosas cambiaron de una manera esperada. Primero, en la Liga MX, Toluca terminó siendo líderes de la competencia inalcanzable con 37 puntos, siendo la mejor ofensiva con 39 goles anotados, y Paulinho siendo campeón de goleo con 12 goles. En cuartos se enfrentaron a Monterrey, en donde Toluca los eliminó por posición a tabla general. En las semifinales se enfrentaron al verdugo, los Tigres, donde Toluca costaba muchísimo trabajo eliminarlos en la liguilla. Pero en ese torneo Toluca fue muy superior, ganando 4-1 a Tigres, para que así Toluca eliminara por primera vez a los Tigres y disputaba la gran final contra, en ese entonces, el campeón de la Liga MX, el tricampeón, las Águilas del la América. En la ida empataron a 0 goles y todo se definía en la vuelta en el Nemesio 10, 0-0 en los primeros 45 minutos, hasta que fue en el segundo tiempo cuando el Toluca mostró mejor poder ofensivo que el América, y con goles de Loan García y en vía penal por parte de Alexis Vega, el Toluca rompió una racha de 15 largos años de no salir campeones de la Liga MX, consiguiendo así su campeonato número 11 de la Liga MX, después de esos mismos años que Toluca no volvió a salir campeón. Así es, Antonio Mohamed fue quien devolvió a Toluca a la gloria, no solamente llevando a Toluca a los primeros lugares, sino también llevar al Toluca a la gran final y ganarla. Gracias a Antonio Mohamed, Toluca rompió la maldición de 15 largos años de no salir campeones de la Liga MX. El 20 de julio de dicho año 2025, Toluca se volvió a enfrentar a la América, pero esta vez por el tema de campeón de campeones, porque Toluca salió campeón en el Clausura 2025 y se enfrentaba a la América por ser campeón de la Apertura 2024, en donde los Diablos Rojos del Toluca lograron una buena remontada con un marcador de 3-1, derrotaron a la América con goles de Franco Romero, Bruno Méndez y del mejor, hoy en día el mejor delantero de la Liga MX, Paulinho. Siendo así, el Toluca rompió otra maldición, y esta vez de casi 20 años de no salir campeón de campeones en la Liga MX desde aquel 2006, cuando Toluca derrotó a los Tuzos del Pachuca. La alegría y la emoción volvieron a nosotros. La sonrisa que mostraron los aficionados que siempre apoyaron a Toluca en las buenas, en las malas, en los mejores y en los peores momentos, reaparecieron después de un abismo, una oscuridad que nos estaban consumiendo. Este Toluca volvió a ser lo que anteriormente era, un equipo importante que siempre se dedicaba a ganar campeonatos nacionales e internacionales, campeón de la Liga MX Clausura 2025 y ahora campeón de campeones, todo en un solo año. Tras ser campeón de campeones, Toluca disputó su primera experiencia enfrentándose al ex, o más bien antiguo, campeón de la MLS, Los Ángeles Galaxy, LA Galaxy, por el tema de Campeones Cup, en donde en los últimos minutos el Toluca logró la hazaña y así da la remontada épica, ganando 3-2 a LA Galaxy con goles de Nicolás Castro, Franco Romero y de Federico Pereira. Así, los Diablos Rojos del Toluca consiguieron su primer
Campeonato de Campeones Cup. De manera internacional, Toluca volvió a romper otra racha de años de no salir campeones de manera internacional. Ahora, en el último torneo que se terminó hace semanas atrás, en la Apertura 2025, donde nuestros Diablos Rojos del Toluca terminaron nuevamente como líderes generales con los mismos 37 puntos, con la mejor ofensiva anotando 41 goles y nuevamente Paulinho convirtiéndose en campeón de goleo con 12 goles. En cuartos de final nos enfrentamos a Juárez, donde sencillamente Toluca pasó a las semifinales ganando 2-1. Se enfrentaron nuevamente a Monterrey de una manera muy sufrida, pero manteniendo el resultado a su favor, pasaron a la gran final con un marcador global de 3-3, pasando el Toluca a la gran final por posición de la tabla general. Y en la gran final nuevamente se enfrentaron a los Tigres de Nuevo León. Como en la ida nos fue muy mal por un error que aprovechaba el equipo rival, todo se definía en la vuelta, y cuando parecía que todo se iba a derrumbar, Toluca no bajó los brazos y el milagro ocurrió, empatando en el marcador global 2-2, con goles de Geliño y Paulinho ganando en la vuelta 2-1. Se tuvo que definir al campeón de la Liga MX no en tiempos extras, sino en tanda de penales, donde Luis García y Alexis Vega son los artífices y los héroes que puso al Toluca directamente al campeonato número 12 de la Liga MX, convirtiéndose así en el nuevo bicampeón de la Liga MX en torneos cortos. Sí, es verdad. 2025 es sin duda alguna el año de los Diablos Rojos del Toluca, donde han roto muchas maldiciones que lo han perseguido por muchos años. Maldición de no ganar en la gran final en su estadio con su gente, una maldición de no ganar en penales en la portería contraria, y lo más importante, la maldición de no ganar campeonatos, trofeos, copas tanto nacionales como internacionales. Pasaron 15 largos años de sufrimiento, de dolor, de fracaso, y este año fue cuando todo cambió a favor de nuestro gran equipo, que hoy en día volvimos a ver el equipo que tanto deseamos que volviera a ser. Un equipo grande, importante e histórico dentro de la Liga MX. Hecho con jugadores comprometidos y 100% rompiéndose el alma por el club. Una defensa que sin duda alguna fue una fortaleza para darle mayor seguridad a la portería del Diablo. Una media cancha que está bien ordenada dentro del campo, y una delantera que da mucho miedo a los rivales. Dejamos de llorar de tristeza, de dolor, de sufrimiento y de decepción a llorar de alegría, de felicidad, de emoción y de nostalgia que nos volvió a brindar los Diablos Rojos del Toluca. Hemos aguantado comentarios negativos de reporteros que han menospreciado a los Diablos Rojos del Toluca, que pensaron que ya tenían asegurado la siguiente ronda, pero que al final de cuentas le han demostrado por qué nada está definido y no hay que cantar antes de tiempo. Soportaron insultos y burlas de ciertos aficionados de diferentes clubes, pensando que por tener un equipo tan fuerte ya estarían en la siguiente fase, y que le bajamos de la nube a la realidad absoluta. Incluso le hemos demostrado a ciertos influencers que nunca creyeron en el despertar del diablo, que por cantar victoria les dimos
una dura realidad que no debieron menospreciar a los Diablos Rojos del Toluca. Un equipo conformado por Luis García y Hugo González, dos guardianes que protegieron la portería de Toluca a su manera de jugar el juego. Federico Pereira, un defensa central que en momentos cruciales e importantes siempre aparece. Franco Romero y Marcel Ruiz, la mejor dupla en la media cancha del Toluca. Alexis Vega, el mejor mexicano ofensivo de la temporada. Y qué más decir de Paulinho, el actual mejor delantero de la Liga MX y que es tricampeón de goleo, considerándolo el nuevo Diablo Mayor, conformado por un viejo lobo de mar que hoy en día es el nuevo Rey Midas, Antonio Mohamed. Este año cerramos un 2025 con un momento nostálgico e importante que nunca lo vamos a olvidar, en donde ganamos no una, no dos, ni tres, sino 4 campeonatos en 2025. Sí, es verdad, se nos fue de las manos la League Cup, siendo el único equipo mexicano que no ha conocido la derrota en dicho torneo, pero aún así el Toluca volvió a demostrar de lo que es capaz. En vez de ver gracias afición por su apoyo, volveremos más fuertes. Ahora Toluca nos agradece, ya que al estar juntos logramos salir campeones en dichas competencias en este año 2025. Ahora nos toca a nosotros decir: Toluca, gracias. Muchas gracias por devolver esa felicidad que se nos borró hace mucho tiempo. Gracias por devolver la gloria que tanto se perdió y el espíritu ganador que se nos esfumó durante mucho tiempo. Porque fueron 15 años de fracaso que al final de cuentas volvió a salir la luz, donde ya no vemos todo de color blanco y negro, sino de colores intermitentes. Este Toluca es lo que realmente deseamos y al fin apareció. Comenzaremos un nuevo año 2016 lleno de nuevos retos y nuevos campeonatos que se nos vendrá en la mente. Claro que será imposible, pero si vamos todos juntos, vamos unidos, confiamos y nos concentramos, tanto jugadores como director técnico y los aficionados que nunca dejan de alentar, todo lo imposible será posible. Así que Toluca, muchas gracias de verdad por devolvernos esas alegrías, la felicidad y la gloria que se nos fue hace mucho tiempo. Llegamos tan lejos que cada vez más seguimos creciendo. Somos campeones y vamos por más.